vamos a hablar, Luis, en este 7.0, en estos días especiales de este programa de Radio Rebelde, obviamente, y de los luchadores sociales también, ¿por qué no? También estamos hablando del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Guillermo, estamos acá, Nahuel, Eli y Luis de Lía. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un saludo a todos los compañeros. Buen día, Luis. Buen día, Guillermo, un gusto saludarte, Realmente. ¿Cómo andás, Luisito? Bien, un saludo para vos también. Bien, un honor que estés con nosotros esta mañana, No, al contrario, es un placer que me llame, así que es un placer conversar con vos. La última vez que nos vimos era en tu cumpleaños, estábamos tomando algún vino tinto por ahí. No, bueno, no. Ahora ya es otra cosa. Es otra cosa. Guille, estamos en un momento muy complejo de la política argentina, de la economía de nuestro país. Muchos militantes del campo del pueblo estamos buscando una luz en el fondo del túnel. Vos sos un tipo de muy buenas reflexiones, que volás alto, así que estamos muy atentos para escucharte, para que nos des una mirada, sin interrumpirte, de cómo estás viviendo este momento, te repito, tan complejo para el pueblo argentino, ¿no? Bueno, gracias por los conceptos. Mira, Luis, yo creo que llegado a este punto vale la pena que hagamos alguna sinopsis de lo acontecido. Nosotros, cuando empezó este gobierno y designó su gabinete, le dijimos que tenía un problema muy serio, que iba a tener que resolver entre alguien pretendidamente desarrollista, que efectivamente no lo es, pero bueno, pretendidamente desarrollista como podía ser Prat-Gay, y uno pretendidamente ortodoxo como podía ser el presidente del Banco Central, que tampoco lo es, por cosas que vamos a desarrollar. Ninguno de los dos son lo que son, pero en este esquema de usar las cosas, de hacer una caricatura, viene bien porque se entendía. Claro, eso duró 15 días. A los 15 días Macri tomó la decisión que tiene que ver con su cuna, con quien lo crió. A él lo conocemos por Macri, pero en realidad lo crió la madre, que es Blanco Villegas, una oligarca de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Vos no te imaginas que Franco lo llevaba a la escuela, ¿no? Está claro que era la madre. Y de la misma manera que cuando una mujer peronista da el pecho hace chico peronista, una oligarca cuando da el pecho también se hace hijo oligarca. Entonces hizo este gobierno oligarca lo que ningún gobierno se había atrevido a hacer desde Perón y iba para acá, que era meterse con el precio de la comida. Y cuando se metió con el precio de la comida, devaluando y sacando las retenciones, por lo tanto duplicó el precio de la comida, generó lo que a la oligarquía le interesa, que es la oligarquía pampeana. De esa estamos hablando, que es la única oligarquía, por cierto, porque no se define solamente por la extensión de la tierra de la cual son propietarios, sino la calidad de esa tierra y qué se produce en esa tierra. La oligarquía es no solo la dueña de la grande extensión de la tierra, sino aquella tierra donde se produce la comida, por eso es la pampa húmeda. La mitad de la comida que vos comés se hace sobre tierra de los oligarcas, alquilada por pequeños y medianos productores. Entonces, aumenta la comida, aumenta el producido de la tierra, aumenta la alquiler de la tierra. Eso fue lo que pasó. Ahí se produce, y en esto nos tenemos que hacer una autocrítica, uno de los primeros desórdenes de la caracterización de nuestro gobierno. Porque empezamos a pensar que es similares a gobiernos anteriores cuando es absolutamente singular. Desde Perón y Eva, que acá no gobernaba expresamente la oligarquía. Y entonces empezamos a decir, este es un modelo oligárquico. Claro, la tradición de utilizar otras conceptualizaciones hizo que también equivocáramos la táctica política. Porque empezamos a pensar que este era un gobierno neoliberal que venía a ajustar el Estado, como son las clásicas recetas neoliberales. Y resulta que no era un gobierno neoliberal, era un gobierno oligárquico. Entonces no ajustó el Estado, porque si algo sabe hacer la oligarquía es poner el Estado en beneficio propio. Como siempre lo ves, y lo ves en las grandes obras, y lo ves, por ejemplo, la creación de las juntas, que es una creación de Pinedo, del abuelo de este que ahora está en el Senado, que cuando bajan los precios internacionales de los cereales obligan al Estado a comprarle la producción. Esas son las juntas. Después los compañeros piensan algunos que la Junta le hizo, pero no, la Junta le hicieron los conservadores, le hizo Pinedo en la Revolución del 30 cuando lo sacan a Irigoyen. Es un claro
una clara visión de poner al Estado al servicio de mis familias. Por eso no hubo ajuste del sector público, porque nosotros nos equivocamos, o algunos se equivocan, y generamos una situación muy desgraciada para nosotros, que es dividir los bloques opositores, por la caracterización incorrecta que hacemos de la discusión con los fondos buitres. No nos damos cuenta que en realidad ellos se pueden endeudar, pero no pueden evitar las consecuencias del endeudamiento en términos de competitividad del tipo de cambio. Cuando se le cae la economía por el aumento desmedido de los alimentos y la relación que los alimentos tienen con los ingresos populares, esto es, salarios, jubilaciones y pensiones, vos te quedás sin resto para comprar otras cosas. No podés dejar de comprar la comida, pero sí dejas de comprar el resto. Y el resto es muy importante, porque todo el resto arma el mercado interno. Cuando se les cae el mercado interno allá para marzo, le dicen a Pratgay que salga a gastar. Y sale a gastar sin troche y moche, y lo único que hace es duplicar el déficit fiscal. Para financiar el déficit fiscal se empiezan a endeudar. Se habían arreglado con los fondos buitres, empiezan a entrar dólares. Lo único que haces es deteriorar el tipo de cambio. De hecho, tenés el mismo tipo de cambio que hace un año atrás. Pero como del otro lado está Sturzenegger, para evitar la emisión monetaria que generaría monetizar los dólares que entran, empieza con la historieta de las LEVAC. Y que en realidad continúa, nosotros habíamos empezado, Kicillof había empezado pero suavemente, y empieza a generar esa historia de las LEVAC, que son las famosas letras del Banco Central, y sube la tasa de interés. Fíjate lo que le pasa al sector privado. El sector privado no son solo los empresarios, fundamentalmente para nosotros los peronistas, el sector privado son los trabajadores. La contraparte de la UON, de SMAT, de la Asociación Obrera Textil, de la UOCRA, es el sector privado. Por eso el peronismo defiende al sector privado, poniendo el énfasis en los trabajadores, no en los empresarios. Esto es lo que nos diferencia del resto. El gobierno oligarca empieza a agredir al sector privado, a los empresarios y a los trabajadores. Hoy los que están siendo agredidos es todo el sector privado, porque el tipo de cambio no es competitivo, con lo cual lo que empezás a tener es una invasión de productos importados. No solo le sacás el mercado porque aumentaste la comida y entonces no dejás posibilidad de demanda para el resto de los productos, sino que la poca demanda que pueda haberla empezás a cubrir con productos importados. Pero no solo eso, sino que le aumentás horriblemente la tasa de interés. Con lo cual el sector privado lo empiezan a cortar, lo empiezan a rebanar de dos lugares. No le dan financiamiento y no le dan mercado. Y esto es lo que le empieza a pasar a las empresas. Este experimento oligárquico no le sirve a nadie. Y en eso vamos avanzando. Va avanzando el tiempo, modificamos nuestras visiones, empezamos a hablar de la restauración conservadora, del modelo oligárquico, de que esto no le sirve a nadie, y llegamos a mitad de año. Y cuando llegamos a mitad de año hacemos la segunda caracterización. Ya no decimos que este es un modelo oligárquico, sino que empezamos a decir que es un experimento oligárquico, porque estamos en manos de unos descerebrados. Y de ahí viene esa historia del ensayo y error, porque en realidad no hay una consistencia interna de la medida que caracterice a esto como un modelo. Esto es un experimento donde todos los días hacen y deshacen. Y de ahí viene ese chiste que empezó a circular tan gracioso del errorismo de Estado. Y se le empiezan a pedir disculpas. Y empezamos a decir que estamos en manos de unos descerebrados de una envergadura tal que los propios ortodoxos los empiezan a lastimar. Y el último que los lastimó y que los hace sangrar enormemente es Broda. Porque lo que dice Broda es: acá no hay ni plan A ni plan B. Macri dice: no tenemos plan B para la economía. Y Broda le dice: no es que no tienen plan B, no tienen plan A, porque estamos en manos de un descerebrado. Ahí terminaría el tema. No termina el tema, porque hace 15 días se produce el hecho institucional gravísimo para este gobierno, y uno de los más graves de los últimos años, que es: ¿cómo se conformó la Alianza Cambiemos? Con unos aplaudidores que son los radicales, que de vez en cuando mojan alguna media luna, ¿viste? En el café con leche, porque a ellos les encanta mojar la media luna, pero son básicamente aplaudidores, y dos pilares, uno la Carrió y el otro es Macri. Ahora resulta que la Carrió decide
en una decisión de que nosotros la conocemos, decimos, bueno, está chiflada, en una decisión absolutamente inconsulta, sin preguntarle al presidente, le va a hacer juicio político al presidente de la Corte. Claro, se terminó Cambiemos. Se terminó. Y las declaraciones que viene haciendo Carrió, incluso las que hizo ayer en el programa televisivo, son tremendas. Está acusando de narco al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a su jefe de policía, está diciendo, empieza a decir cosas que claramente nos ponen a la Argentina en la misma dimensión que nos ponen cuando Chacho Álvarez renunció al gobierno de la Alianza. Se repite la historia. Entonces esto no solo está terminado desde el punto de vista económico, pero tenían el campo político para transitar, porque el peronismo fundamentalmente está reordenando sus dirigencias distritales, que es para lo cual precisamos estas elecciones, dirigencias distritales, que el peronismo la precise mucho. Necesitamos saber quién es el jefe en Lanús, en Quilmes, en Loma, etcétera, etcétera. Necesitamos en la provincia y en el interior. Estamos en eso. No ocupamos la arena pública en términos políticos, sino que vamos resolviendo nuestros temas en una estrategia correcta, ahora sí, porque hemos caracterizado bien al gobierno, entonces modificamos la táctica política y vamos en un sendero de unidad. Ya nadie discute la unidad del peronismo como elemento aglutinador del conjunto de este frente electoral que precisamos, pero si no tenés unido al peronismo es muy difícil convocar. Entonces el peronismo empieza a transitar correctamente el proceso de unidad, pero en esa arena política te encontrás que se dinamitó Cambiemos por las propias definiciones de ellos. Entonces ahora no tenés tampoco la alianza Cambiemos, con lo cual estamos en un escenario absolutamente horrible y parte de la alianza Cambiemos tratando de destituir al presidente de la Corte, a que acusa a Carrió de influir en la Corte para tratar de direccionar un fallo hacia uno de los actores del juicio, que es amigo de Carrió, que es muy interesante sería que el presidente de la Corte, aparte de denunciar este hecho, explique de qué juicio estamos hablando. Y la acusa de querer cambiar las autoridades de la Corte, y como si eso fuera poco, la acusa de que no quiere que ella sea investigada, como está siendo investigado vos, más bien vaya a estar siendo juzgado igual que yo por un tribunal federal, sobre un delito gravísimo que es de enriquecimiento ilícito. Que en ese delito de enriquecimiento ilícito va a haber que citar a Escasani, dueño del Banco Galicia, para que explique si le dio o no le dio plata a Carrió cuando Carrió en los 2000 se metió en la interna del Banco Galicia entre Escasani y su hermana. ¿Vos te acordás de ese incidente, Luis? Sí, perfectamente. ¿Vos te acordás que Carrió tomó partido por la hermana de Escasani? Sí. ¿Y vos sabés cómo resolvió ese tema Escasani? Va a ser muy interesante que en ese juicio de enriquecimiento ilícito que le están haciendo, juicio por ahora es investigación, a Carrió se cite a declarar, y esto lo estoy diciendo públicamente en tu radio, sino que me citen a mí, a explicar públicamente si el Banco Galicia, persona jurídica controlada por el señor Escasani, en esa interna entre él y la hermana, financió o no financió a la señora Carrió. Porque ahí empiezan a aparecer hechos interesantísimos. Ojo, que como ustedes los periodistas, vos sos un militante social, pero últimamente te estás transformando en periodista, al menos entre las 7 y las 9 de la mañana. Ojo, que esto que estoy diciendo, tengo fundamento para decirlo. En esa investigación que ordena ahora la justicia sobre Carrió, y que la habían cerrado, hay que citar a declarar al señor Escasani para ver si financió la señora Carrió o no, en esa interna famosa del año 2000, donde Carrió tomó partido por la hermana de Escasani, y donde estaba en discusión quién se quedaba con las acciones del Banco Galicia. Mirá qué interesante como todo empieza a estar con todo. Ahora, el problema es que estamos en un berenjenal institucional muy importante, y en el medio, obviamente ellos saben cómo funciona con la justicia, entonces no solo vos estás en un juicio por incitación a la violencia colectiva, sino yo también desde hace 3 semanas, un juicio de una manera tal que el primer testigo que presenta Clarín, porque es Clarín el que me hace el juicio, señor Mañeto, esa es la ministra Patricia Bullrich. 3 horas estuvo la ministra Patricia Bullrich en un juicio
por los globitos que decían claramente, donde ellos dicen que por tirar globos y hacer globos, inflar globos, incitábamos a la violencia colectiva. De la misma manera que te acusan a vos por el tema de una comisaría o el tema de ir a defender un gobierno. Bien, para vos, para mí, querido amigo, terminar presos en las garras, en las mazmorras de un gobierno oligárquico, en realidad es una cocarda. Va a ser lo mejor que te va a pasar en tu currículum. Cuando tus nietos lean lo que hizo el abuelo, van a decir, y este estuvo preso en las mazmorras de la oligarquía. Así que no hay ningún problema ni le tengamos temor a eso. Vamos orgullosos a lo que la justicia de este gobierno oligárquico, o algunos jueces de este gobierno oligárquico quieran hacer. Y en ese sendero vamos transitando. Una más y no jodemos más. Y claro, pues si cada respuesta te hablo 15 minutos... No, pero sos un tipo que iluminás, ¿está? Y que lo que decís, muchos te escuchamos, y no solo te escuchamos, después te damos bola, que es lo peor. Es así. Digo, ¿cómo estás viendo? Ha habido escaramuzas internacionales muy feas. El Papa tiene una mirada muy afinada, muy aguda sobre el tablero internacional. Hay movimientos militares en Extremo Oriente que nos preocupan a todos y nos hacen temblar. ¿Qué es lo que estás viendo en el escenario internacional, Guille? Bueno, mira, nosotros también hace un año dijimos que el mundo estaba transitando la Tercera Guerra Mundial, simplemente repitiendo lo que decía su santidad, y dijimos que como no fuimos capaces de explicarle esto a nuestro pueblo en la campaña electoral, era el elemento determinante de por qué perdimos las elecciones. Porque claro, yo le decía, imagínense los ingleses no votando a Churchill, votando a uno como este, o a los franceses no votando a De Gaulle, votando a uno como este, impensable. Entonces, como hicimos una campaña light, ganó el más light. Ahora, algunos compañeros y algunos te miraban raro, decían, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahora no hay ninguna duda de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, no hay ninguna duda. ¿Por qué es esa guerra mundial? Y después los puestos de trabajo. Los pueblos entran en combate porque un pueblo trabaja y el otro pueblo no trabaja. Y le roba el trabajo al otro pueblo. Y cuando a un pueblo le aumenta la tasa de desocupación, ese pueblo se transforma en ingobernable. Ya lo vivimos en la Argentina y en casi todos los países. ¿Cuánto es la tasa de desocupación que impide la gobernabilidad del sistema argentino? Bueno, en eso hay que estar muy atentos. Nosotros llegamos al 25% y se armó un lío bárbaro. España llegó al 25% y pudo transitar. Cada pueblo sabe cuál es la tasa de desocupación que lo hace ingobernable, pero está claro que hay una tasa que hace ingobernable el sistema. Y esto es la pelea que se da. Está el combate que se da. El combate hoy, la guerra, como bien lo explica el Papa, es por los puestos de trabajo. Esto significa por los intereses económicos. Ahora, ese es un vector que nos juega en contra. Ahora, hay un vector muy interesante que emergió a partir del 20 de enero de este año, que es la asunción de Trump en Estados Unidos, y que da por terminado el consenso de Washington. Así como la caída del muro de Berlín determinó el colapso de una determinada ideología, la marxista y la pseudomarxista, filomarxista, etcétera, etcétera, y reinaba, entre comillas, el ordenador ideológico devenido del consenso de Washington con sus dos columnas que imponían las políticas, que era el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, que son instituciones preexistentes al consenso de Washington, pero que adquirieron su real dimensión cuando el consenso de Washington articula las velocidades a los que los distintos pueblos se tienen que desarrollar, y si no te gusta esa velocidad, caete del barco, y eso fue así. El fin del consenso de Washington pone en valor los vectores nacionales para el desarrollo de las políticas económicas, cosa que nosotros quisimos hacer y tuvimos las confrontaciones con el mundo, sobre todo cuando administramos el comercio exterior. Ahora Trump va a administrar el comercio exterior de los Estados Unidos de una manera muy similar como lo hicimos nosotros. Entonces, lo que éramos el pasado, pasamos a ser el futuro. Y hoy no tenés terminales internacionales, hoy tenés la puesta en valor de vectores nacionales al punto tal que una vieja guerrilla marxista-leninista como la colombiana hace un acuerdo de paz y pone en valor a Colombia con un sector de la oligarquía, con un sector, no con toda, con un sector de la oligarquía conducida por Santos.
¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el proyecto nacional. ¿Quiénes somos los expertos en Iberoamérica de los proyectos nacionales? Nosotros los peronistas. Entonces, por primera vez el peronismo alcanza una dimensión, ya no nacional porque siempre lo tuvo, ya no continental sino universal porque es la única ideología que va quedando. Y ese es el desafío que tenemos, hacer un modelo de desarrollo con eje en el interés nacional, pero explicándole a los pueblos del mundo que es posible desarrollar la economía desde los vectores nacionales sin odiar a los pueblos hermanos. Y en esto nos diferenciamos de los muchachos del norte. No nos diferenciamos en la administración del comercio exterior, pero sí nos diferenciamos en el amor a los pueblos. Y esto es lo que pide el Papa. Y te permite por primera vez el mundo que cada país empiece a adquirir su velocidad de desarrollo de una manera tal que en esa velocidad defina los adelantos tecnológicos que estén directamente relacionados con la creación de empleo en virtud del estadio que haya alcanzado el aparato productivo en cada uno de los pueblos que habitan esta tierra. El consenso de Washington te lo impedía y la otra visión internacionalista también te lo impedía. Por eso Perón confrontó contra los dos. Ahora, confrontó contra los dos y 70 años después tiene razón. Y es una cosa extraordinaria. Finalmente está quedando el peronismo. En la Argentina no hay ninguna duda. ¿Cómo va a ser campaña electoral Carrió en la ciudad de Buenos Aires? Vótenme que lo quiero echar a Lorenzetti, y Macri va a decir, vótenla, pero no echamos a Lorenzetti. Está claro que la táctica que nos dimos nosotros de transitar hacia un sendero de unidad es la correcta, es lo único que vamos generando. Y por primera vez vamos a llegar con un mundo que al menos tiene un vector que se direcciona en el mismo lugar de los intereses nacionales que la Administración de Comercio Exterior. Inmediatamente, después que vuelva el peronismo y empezamos a administrar el comercio exterior, vuelven a ganar plata todas las empresas argentinas. Entonces, esto es de una importancia vital, porque hoy las empresas argentinas, salvo en la zona núcleo, trigo, maíz y soja, no hay ninguna empresa que gane plata. Vos tenés que generar un shock donde inmediatamente las empresas empiecen a ganar plata. Y eso lo haces con la Administración de Comercio Exterior. ¿Lo podíamos hacer si seguía vigente el consenso de Washington? No. ¿Ahora lo vamos a poder hacer? Sí. Eso no es óbice para que hagamos a su vez un gran esfuerzo, porque está claro que la economía argentina necesita hacer productos buenos, baratos y bonitos, con una distribución del ingreso a favor de los trabajadores que supere el famoso 50-50, porque el 50-50 que lo planteó Perón en los 50 estaba directamente relacionado con el avance tecnológico de aquellos años, mientras que ahora la tecnología te permite ir hacia una distribución del ingreso 65, 60, 40, 65, 35 a favor de los trabajadores. Y esto es lo que está debatiendo el peronismo, y en esto nos vamos encontrando, y nos reencontramos con Iberoamérica. Lo que nunca se tendría que haber dividido, porque México se nos fue al NAFTA, lo estamos recuperando Iberoamérica. Es extraordinario lo que está pasando. Muy preocupados porque también es cierto que nunca el mundo estuvo tan cerca de la utilización de armamento nuclear como estamos ahora. Porque cuando los norteamericanos la usaron porque sabían que no había otro pueblo que había desarrollado la energía nuclear y transformado en bombas. Y ahora hay muchos pueblos que lo han hecho. Entonces cuando el Papa dice peligra la raza humana habitando esta tierra, sabe lo que dice. Pero bueno, estos son los desafíos y por eso estamos en este mundo tan apasionante, tan interesante, una cosa extraordinaria lo que nos toca vivir. Como dijo Perón, a esta generación de emergencia, que sos vos, que soy yo, que somos nosotros, también nos toca hacer este último esfuerzo. Y si el último esfuerzo, mi querido amigo, es que vayamos presos, vamos presos. Y vamos a ir cantando la marchita, no hay ninguna duda. Vamos a ir presos cantando la marchita. Porque el mundo, viste, ya se demostró que es redondo. Y a la vuelta en este año de gobierno oligárquico sabemos qué hacer con la justicia. Aprendimos, lo que no supimos hacer en 12 años ahora sabemos. Por lo tanto vamos a ir cantando felices a la prisión, mi amigo Daría. Capaz tenemos suerte y estamos en el mismo pabellón y salimos al patio y tenemos estas conversaciones vis a vis y después escribimos un par de libros. Guille, te despido con un mensaje de un oyente. Escuchá, Bueno. Es un esclarecido, ennoblecido por tener el apellido del padre de la Revolución de Mayo, Guillermo Moreno. Cristina, la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación.
Guille, gracias por este rato. No, gracias a vos y te mando un abrazo grande y nos vemos en cualquier momento. Porque seguramente nos vamos a cruzar en tribunales porque yo también tengo dos veces por semana porque va a una velocidad extraordinaria. Pero te vuelvo a decir, en mi juicio, el primer testigo que presentó Clarín fue Patricia Bullrich. El segundo, este abogado de los radicales que siempre aparece al lado de ellos. Y después la Yu dice, mirá los testigos que se lleva Clarín. Y el sobrino de Mañeto también, ese pelirrojo, ese también. Sí. Todo por los globos, le molestaron los globos, le molestaron los alfajores. Mirá a la Patricia Bullrich diciendo, no, sí, Moreno tiraba globos cuando abríamos las sesiones. 3 horas estuvo Patricia, como si no tuviéramos problemas. Bueno, te mando un abrazo, querido compañero, y tranquilo, si vamos presos nos encontramos ahí, lo que vamos a hacer... Nos vemos en el pabellón. Sí, nos tomamos un año sabático. ¿Cuánto hace que no te tomas un año sabático? Pero mirá las cosas que vas a hacer. Aparte de todas estas cosas que tenemos por aquí. Y fíjate el libro, Conversaciones entre Delí y Moreno, en un año de cárcel, extraordinario. Chao, Luisito, hasta luego. Un abrazo, Guille. Chao, querido.